tienen que saber sobre la apendicitis aguda cuál es el rango etario más frecuente. ¿Quiénes son? En hombres son más frecuentes en un rango etario de 10 y 30 años. En ese tiempo es donde yo voy a tener más casos de apendicitis aguda. No significa que no voy a tener menos de 10 años y más de 30 años. Pero el mayor índice, la mayor incidencia es entre eso, ¿verdad? Bueno, anteriormente el motivo de consulta más frecuente era todo dolor abdominal. En la antigüedad era una apendicitis aguda para demostrar lo contrario. Actualmente ya no es así. Se desplazó por las patologías biliares. Realmente las patologías biliares es el motivo de consulta más frecuente. Pero la urgencia quirúrgica más frecuente es la apendicitis. ¿Qué es lo que se opera más en urgencias? En patologías no traumáticas, apendicitis. ¿Sí? Es mucha la tasa de apendicitis aguda que se opera durante la guardia. Generalmente hay, por lo menos en un hospital pequeño, como por ejemplo el hospital de Lunares, hay un paciente que tiene apendicitis por guardia. O sea que por lo menos uno cada 12 horas es lo que llega en un hospital pequeño. En un hospital grande es mucho más. Y la principal causa de muerte en cirugía general es la apendicitis perforada, o sea, ¿cómo se llama? La apendicitis perforada, ¿qué va a causar? ¿Cuál es la posición más frecuente de la apendicitis? ¿Seguro? Eso dicen los libros, ¿verdad? En realidad es comparte la retrocecal con la descendente interna. Tanto es así que existe un punto de dolor que buscamos en la apendicitis retrocecal, es que no se está presente. ¿Cuál es el punto? Bueno, acuérdense que la apéndice está compuesto de placas linfoideas, no está debajo de la apéndice. Tiene función. ¿Cuál es su función? Liberar células linfoideas para contrarrestar los microorganismos patógenos del intestino, ¿verdad? Entonces, se lo considera como una amígdala del intestino, ¿verdad? El intestino grueso, que tiene una luz. Se secreta a través de los folículos linfoideos y las glándulas se secretan del moco, que tiene mucho tejido linfoideo, muchas células linfoideas, y eso se va a liberar a través de esta válvula que se llama válvula apendículo-cecal, y se libera su contenido en el intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa? Por nuestra alimentación, a veces por el déficit de agua o por el aumento, el consumo excesivo de fibras, la materia fecal llega casi dura en el intestino grueso, o se absorbe demasiado y se cae en forma de piedrita, se cae un diámetro en la bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Justo cuando va a caer, el apéndice libera su contenido, se abre la válvula y ahí entra el fecalito y produce los productos. Entonces, la causa principal es la obstrucción de la luna appendicular, independientemente de su causa. El fecalito es lo más frecuente. En niños es la hiperplasia linfoidea. Parásitos, como las caridoglicoides, los cuerpos extraños, como por ejemplo algunas semillas, ¿verdad? Como por ejemplo el millo. Si se dan cuenta, el millo, o sea, el maíz, así como entra, sale, ¿verdad? Entonces, la semilla de sandía también es así. Y los tumores. La principal forma de presentación de un cáncer de apéndice es la apendicitis.
¿Cómo vamos a sospechar un cáncer de apéndice? Cuando operamos una apendicitis. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo esto se obstruye el apéndice, se produce una interrupción o el contenido mucoso del apéndice no se libera, se produce una éstasis de eso. Eso va a producir una proliferación bacteriana, esa proliferación bacteriana aumenta la presión hidronominal, se distiende el apéndice al interior del apéndice, comprime los plexos de Neisser y Auerbach, ¿verdad? ¿Y eso va a causar qué cosa? ¿No? ¿Qué va a causar eso? Náusea, vómito y dolor en el epigastrio. ¿Por qué? Porque viaja ¿a dónde? Al plexo solar. Entonces eso da dolor tipo sólido en el epigastrio acompañado de náusea y vómitos. ¿Qué pasa con eso? Se distiende aún más el apéndice, se isquemiza la mucosa, se rompe, se destruyen las inervaciones, por eso deja de doler en el epigastrio y ya toca la serosa visceral. Y la serosa visceral, en contacto con la parietal, hace doler la fosa ilíaca derecha, la pared. Y la inflamación del peritoneo. Por eso se produce la migración del dolor. ¿Por qué migra el dolor? Porque esa isquemia que se produce en los plexos destruye los nervios. Entonces no tiene más cómo mandar la señal del apéndice al plexo solar. ¿Por qué? Porque ya no hay un cable, ya no hay receptores, se destruyeron. Entonces, el único lugar donde hay para sentir dolor, o sea, para irradiar el dolor, o sea, para hacer sentir el dolor es a través del peritoneo. Peritoneo visceral, en contacto con el peritoneo parietal. El peritoneo parietal se va, la vía de señales de dolor se va a la médula espinal, al hipotálamo y vuelve por la misma manera y hace que duela la fosa ilíaca derecha. Por eso el dolor bien localizado, tipo punzante. Después, ¿qué pasa? Se puede isquemizar, se puede necrosar y se puede enfermar. Como le dije, eso es el proceso fisiopatológico del por qué se produce la cronología del mal. Y así creo que lo responden en el campo. Y ahora, explicaba el proceso fisiopatológico de la cronología del mal. Me dice todo eso, bueno, chao, te decimos, no quiero más. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentemente encontrados en los pacientes con apendicitis aguda? El Bracteroides fragilis y la E. coli. O sea, tenemos que cubrir eso. ¿Diagnóstico? En el 55% de los casos se ve que vamos a tener la cronología del dolor tipo sordo en la región umbilical o epigastrio, acompañada de náusea y vómitos y migración del olor a fosa ilíaca derecha. O sea que en la cronología de Murphy no entra anorexia ni fiebre, porque pueden tener fiebre y pueden no tener fiebre. La anorexia es un síntoma principal de la apendicitis aguda. Generalmente, casi todos los pacientes que tienen apendicitis aguda no tienen hambre. ¿Quién ya tuvo apendicitis aguda? ¿No tuviste hambre durante todo? Casos raros de diarrea, dolor de hipogástrico y dolor de fosa ilíaca izquierda a veces. El síntoma de McBurney es el dolor en el punto doloroso de McBurney. ¿Dónde está el punto doloroso de McBurney? En un punto trazado en la unión del tercio medio con el tercio externo entre la espina ilíaca anterior-superior y el ombligo. Eso es el punto McBurney. El punto LC es para la apendicitis retrocecal, ¿verdad? ¿Cómo? A 2 centímetros por arriba y por afuera de la espina ilíaca anterior-superior. El signo de Bloomberg es un signo patognomónico de la apendicitis aguda, que es dolor a la descompresión brusca. El signo de Robson es el dolor causado por la
palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda, en donde se migran los gases, distienden más el apéndice y hace dolor. Y el signo de Chutro es la desviación de la cicatriz umbilical ahora. ¿Por qué? Por la ley de Stokes. ¿Qué es la ley de Stokes? ¿Portela? ¿Sí? ¿Qué es la ley de Stokes? ¿Qué es la ley de Stokes? Iván, creo que hoy hiciste el 90% de la mensaje. Hay una persona que dice 100%. ¿Eh? No sé quién es. ¿Quién me puede decir que era la ley de Stokes? Toda aceleración inflamada en contacto con un músculo liso lo paraliza. Toda aceleración inflamada en contacto con un músculo esquelético lo contrae. Por eso se contrae el oblicuo mayor y hace que se desvíe la cicatriz umbilical hacia la derecha. Existen escalas de valoración pronóstica de la apendicitis. Una de ellas, la más utilizada, es la escala del Alvarado. Solamente que la escala del Alvarado no es 100% fidedigna, tiene una sensibilidad y una especificidad máxima del 80%. Puede causar estos falsos positivos, sí, puede causar falsos positivos. En donde vemos dolor migratorio, un punto, anorexia, un punto, náusea y vómitos, un punto. Eso con respecto a los síntomas. Los signos: defensa o dolor o sensibilidad en la fosa ilíaca derecha, 2 puntos. El signo de Bloomberg, 1 punto. Y los análisis laboratoriales. La elevación de temperatura mayor a 38%, 38 grados, 1 punto. Leucocitos, 1502 puntos. Y desviación a la izquierda, neutrófilos. Cuanto mayor tenga, mayor es la posibilidad de tener una apendicitis. Donde 7 más puntos decimos que se hace una cirugía no laparotomía programada sin importar el resto. Entonces, generalmente vienen los pacientes con dolor migratorio, anorexia, náusea y vómitos, defensa, signo de Bloomberg y fiebre. Y ahí justito completa los 7 puntos. Por eso decimos que es clínico. Lo máximo que podemos pedir es, y sí o sí siempre vamos a seguir pidiendo, es un laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la curva de blancos. Tenemos que saber con cuántos blancos ingresó y con cuántos blancos se va a ir de alta, para ver si respondió o no al tratamiento aquí. La ecografía no determina el signo de la escarapela, que es esto, el edema de la pared la pared del apéndice, la separación de la mucosa con la mucosa y el coprodicto y la tacto de resonancia magnética, pero el diagnóstico de la apendicitis. ¿Cuál es el mejor método de valoración secundaria en los pacientes con apendicitis? ¿La ecografía o la tomografía? La tomografía es el mejor método. En las guías clínicas, lo primero que se pide es una tomografía y después se ve una ecografía. Nosotros, por una cuestión de
de costo y de no tener en el servicio, de carencia en el servicio, que hay una ecografía primaria, porque la ecografía hay en cualquier esquina, ¿verdad? Bueno, formas especiales en los lactantes hay que confundir con la ley de Tickniki-Becker, por ejemplo. Los lactantes no hablan, no te van a decir un dolor migratorio, lo único que van a tener es llanto y irritabilidad, ¿verdad? En los niños de la edad preescolar también hay que ver si no es una gastroenteritis y lo más importante si no es una adenitis mesentérica. ¿Sabes lo que es una adenitis mesentérica? ¿No? ¿Qué significa adenitis? ¿Inflamación de qué? De ganglios. Si un pacientito chiquitito viene con una infección de las vías respiratorias, la amígdala van a estar aumentada de tamaño. No significa que son amigdalitis, pero van a estar aumentadas de tamaño porque la adenoides también van a estar aumentadas de tamaño porque va a querer hacer unas células linfoides para contrarrestar esa infección. Hay veces que ese proceso recorre todo el cuerpo, esto no es bacteriano. ¿Y qué pasa? El mesenterio tiene lleno de ganglios inflamatorios y la penis es mucho más. Entonces produce aumento del tamaño de ganglios en el mesenterio. Al aumentar el tamaño de ganglios en el mesenterio, también duele. ¿Por qué? Porque hace una señal en el epigastrio y manda esa señal al peritoneo parietal que hace como una especie de cronología de muerte. ¿Cómo sospechamos? Comenzamos el diagnóstico preguntándole a la mamá si tuvo un episodio de una enfermedad respiratoria superior semanas antes. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 días aproximadamente. Entonces, muchas veces ya me tocó ver la adenitis mesentérica. Entrar con el diagnóstico y es una adenitis mesentérica. Y el pediatra le dice, no, es una apendicitis aguda, no, es una apendicitis aguda, operarlo. Y por insistencia, se va y lo opera y es una adenitis mesentérica. En la embarazada es un problema, ¿por qué? Porque puede causar una aceleración, o sea, puede irritarse el útero y puede causar contracciones del útero, ¿verdad? Entonces es un problema. Cuanto más crece el útero, el apéndice se va más hacia arriba, hace una posición en forma horaria, ¿verdad? Y en el anciano es difícil de evaluar porque los ancianos no sienten dolor o no quieren contar que sienten dolor. ¿Por qué? Porque el anciano, ¿qué piensa? De que es una carga para su familia, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no voy a decir, hasta que el anciano ya no se levanta más, le duele mucho y viene probablemente por una peritoneo. Generalmente se manifiesta como un cuadro pseudo-obstructivo, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases de la apendicitis aguda? Esto tiene que saber. Congestiva, pneumatosa, granulinosa y hiperforada. ¿Tratamiento? Creo que tengo influenza por ahí. La segunda semana que estoy así. Se hace la incisión de McBurney. Se hace la apendicectomía. Se difusiona el músculo. Se corta el peritoneo. Se exterioriza el apéndice. Se
se corta el meso del apéndice, la base articular y ya. Se prohíbe la laparoscópica. Sí, sí. ¿Cuáles son las complicaciones? Una de las complicaciones es el trastorno apenticular. ¿Qué significa plemón? ¿Cuál es la diferencia entre un plastrón y un absceso? El flemón es líquido libre en una zona sin que esté encapsulado o circunscrito por un tejido. El absceso ya es una colección organizada, está bloqueado por alguna estructura. Por ejemplo, el plastrón apenticular es un absceso que puede tener un absceso apenticular. No es lo mismo, pero puede tener cuando el epiplón agarra y le envuelve todo y se forma una cápsula que envuelve todo la región pulmonar. El plastrón puede causar un flemón donde el líquido esté entre el epiplón y entre las asas que están cerca del apéndice, pero no tienen cápsula. Esa es la diferencia entre flemón y absceso. El plastrón es un proceso plástico en donde se perfora el apéndice. ¿Y qué pasa? El intestino y el epiplón intentan bloquear eso. Se presenta en el 9% de los casos y se presenta siempre se presenta como una cronología de Murphy y masa palpable en la fusión derecha. Esa es la forma de presentación. Cronología de Murphy y masa palpable en la fusión derecha. Esa masa palpable se hace cuerpo con la espina del canto superior, se llama signo de Debré. Esa es la forma de diagnosticar. El tratamiento, en este caso el tratamiento es no quirúrgico. Se le da antibiótico terapia, se le marca el sitio de lesión y se le da antibiótico por 5 días. ¿Para qué? Para tratar de disminuir el proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque si yo entro acá a operar voy a destruir cosas que no tengo que destruir. Entonces el cuerpo ya está haciendo su propio trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el apéndice? Generalmente se digiere todo solo, como si fuera que se operó su apendicitis. Y hay que hacer un control tomográfico o ecográfico cada 48 horas junto con su laboratorio. Y la otra complicación es la peritonitis. La peritonitis puede ser localizada y puede ser generalizada. ¿Cuándo consideramos localizada? Cuando afecta un solo cuadrado. ¿Cuándo generalizado? Cuando afecta más de un cuadrado y el 2 cuadrados. Y el otro es el trombo séptico portal, que se llama pileflebitis. ¿Qué pasa? Se forma un trombo séptico de microorganismos. Eso viaja por la arteria mesentérica superior, va al sistema portal, causa una infección hepática y el paciente tiene parte de una apendicitis ictericia. Se ve en muy pocos por ciento de los casos, muy raro. Entonces son 3 las complicaciones: pileflebitis, el más frecuente es peritonitis, el segundo más frecuente es el plastrón y el tercero es el más infrecuente es la pileflebitis. Salió en el examen. Salió en el examen. Profesor, se dice 3, ¿no? 3. Ok. ¿Cuáles son las complicaciones del plastrón? Absceso, flemón, perforación y obstrucción intestinal. Esos son 4. Ahí vamos a operar el plastrón apenticular. ¿Cuándo? Cuando se produce un flemón, cuando se produce un absceso, cuando se produce una obstrucción o cuando se perfora el plastrón. ¿Por qué? Porque va a causar una peritonitis generalizada. Ahí sí operamos el plastrón apenticular. Si no tiene uno de esos 4, solo antibiótico terapia.
No caso, para colaborar tem que ter os quatro, né? Porque Uno de los cuatro. abscência, perfuração, obstrução, qual foi o outro? Absceso, flegmón, perforación y obstrucción. Bueno, voy a tomar el examen de sus compañeros, chicos.